Las deportaciones de cubanos a la isla han provocado preocupación y temor, tanto en el exilio como también en Cuba. Y son muchas las interrogantes sobre los que tienen un documento u otro y qué pasaría con quienes no aprueban el asilo en corte. Hoy vamos a empoderarlos a ustedes con información para que sepan a qué atenerse y qué hacer. Y también vamos a explicarle cómo funcionará el nuevo plan de inmigración de la administración Biden, que incluye un nuevo parol de reunificación familiar para Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y ahora le damos la bienvenida a José Guerrero, abogado experto en inmigración, aquí en Al Punto, Florida. ¿Cómo está, abogado? Gracias, Ambrosio. Un placer para mí, como siempre, estar contigo aquí en el programa. El placer es nuestro. Si me lo permite, quiero ir por la parte de las deportaciones y después pasamos a este nuevo anuncio que se hizo esta semana de este nuevo plan de inmigración de la administración Biden. Perfecto. Los cubanos que tengan la documentación I-220B son quienes tienen que estar preocupados actualmente de si serían deportados a Cuba o no, ¿correcto? Así mismo es, el cubano que tiene una I-220B es una orden final de deportación. Ahora bien, si usted tiene una I-220B, pero todavía tiene un caso, vamos a suponer, de apelación pendiente, hasta que esa apelación no se decida por la Junta de Apelaciones, entonces todavía su orden de deportación no es final. El I-220B es un formulario que se le entrega a la persona, que se llama una orden de supervisión, que se puede traducir en una orden de deportación. Pero en realidad es un documento que tú tienes que presentar en ICE, normalmente para los cubanos, anualmente. Te presentas, verificas que no tienes ningún antecedente criminal o que no has cometido ningún crimen ese año y normalmente te lo firman para que obviamente siga sin ningún problema. Ahora bien, si descubren de que has cometido algún crimen, te pueden arrestar y en estos casos, como ya sabemos, empezaron las deportaciones a Cuba, existe la posibilidad de que te puedan deportar. Ahora bien, hay mucha preocupación aquí. ¿Qué pasa con esas personas que tienen el documento I-220B, pero que no están detenidos? Están deportando a personas detenidas. Cuando se termine ese número de detenidos, ¿qué va a pasar con los que no están detenidos, pero tienen la orden de deportación? ¿Podrían ir mañana a deportarlos? ¿Podrían ir a sus casas, a sus centros de trabajo? ¿Cómo cree usted que va a llevarse a cabo todo esto? Bueno, primero que todo, no creo, Ambrosio, que van a haber deportaciones masivas. Ahora bien, la primera prioridad, ya lo dijiste, los detenidos, los que están detenidos, que tienen orden final de deportación, que agotaron todos sus procesos administrativos, perdieron su apelación, lo perdieron todo. Ahora bien, el que tiene I-220B, como acabamos de explicar, tiene que anualmente o cada 6 meses, tiene que reportarse a ICE. Ahí es donde se corre mayor peligro, donde te puedan detener y te puedan deportar. Pero la persona lamentablemente tiene que ir a esa cita, tiene que ir, vamos a ser bien claros. Si no va, se convierte en un fugitivo y ahora sí tienen una razón válida para irte a buscar a tu casa, detenerte y tratar de deportarte. Pero entonces una persona que todavía no tenga la cita, no tiene el año que se cumple para ir a esa cita, pero sí tiene el I-220B, ¿cree usted que después que deporten a los que están detenidos, comenzarían con los que no están detenidos de alguna manera? Bueno, de que van a comenzar con los que no están detenidos es una realidad. Tienes una orden de deportación final, ellos pueden ejecutar esa orden de deportación final. Si hablamos, si van a aplicar la ley, todo el que tiene una orden de deportación final está a riesgo de ser deportado. Ya acabamos con todos los que están detenidos. ¿Quiénes siguen? Las personas que se van a reportar, es una posibilidad. Es posible que aquí o allá puedan buscar a una persona que haya cometido un crimen, pero sí, la respuesta es sí, ese sería el próximo grupo que estaría a riesgo de ser deportados. Es una realidad. Igual que usted acaba de mencionar, sobre esos que tienen que ir a presentarse una vez al año, ahí el riesgo también es mucho mayor, porque no se sabe qué va a pasar. Usted está ahí y estando ahí, pues si quieren deportarlo, lo podrían hacer justamente ahí o le dan la oportunidad a la persona de apelar ese caso de que lo quieren deportar. Bueno, date cuenta, y lo vivimos en el pasado, hace unos meses atrás, personas que se fueron a reportar fueron detenidas y rápidamente los políticos locales se movieron y lograron liberar a esas personas que estaban a punto de ser deportadas. Eso sí, en ese momento es que se va a correr el mayor peligro. Ahora, tú no tienes derecho a apelar nada. Todavía existe el recurso de poder aplicar a un paro de deportación por razones humanitarias.
tengo familia, tengo casa, tengo esposa, tengo hijos, soy el sustento de la familia, tengo un familiar enfermo. Ese tipo de cosas o de factores pueden ser determinantes a la hora de hacer un paro de deportación que por razones humanitarias ICE te lo puede otorgar, entonces no te deportan. Pero ahí es donde se corre el mayor riesgo, Ambrosio, donde te puedan detener y te puedan deportar. Abogado, ¿qué ocurre o qué pueden esperar esas personas, esos cubanos que cruzaron la frontera o vinieron por mar y están aquí, no fueron devueltos a Cuba? Y muchos pues ya tienen casi el año y el día y van a corte para pedir el asilo, acogiéndose también a la ley de ajuste cubano. ¿Qué pasa si no le aprueban el asilo a un cubano que fue a corte? ¿Corre el riesgo entonces, si no le aprueban el asilo, de que le den una orden de deportación? Excelente punto, Ambrosio. Si no vas a la corte, te van a dar una orden de deportación en ausencia. Si no vas a una cita de tu asilo, te lo van a negar y te van a referir a la corte. Ahora bien, si tienes un proceso todavía pendiente, no debes tener temor, porque mientras estés pendiente, aunque sea que tengas una apelación pendiente, tu orden de deportación no va a ser final. Todavía tu caso está pendiente. Pero una persona, disculpe, no quiero interrumpirlo, pero una persona que va a corte, tiene la cita en corte, va a corte para el asilo y le niegan el asilo. ¿Qué pasa con esa persona? ¿El próximo paso sería apelar a que le negaron el asilo o ya está a un paso más cerca de recibir la orden de deportación? Bueno, a la persona que se le niega el asilo en corte, obviamente le dan una orden de deportación y tiene 30 días para apelar esa decisión. Lo bueno de todo esto es que tiene que apelar porque hasta que esa apelación no se decide, esa orden de deportación no es final. Si hablamos técnicamente, está un paso más cerca, pero hasta que esa apelación no se termine, usted no debe temer porque tiene todavía eso pendiente y hasta que no se dé el fallo final, la orden de deportación no se hace final, Ambrosio. Pasemos ahora, si me lo permite, al anuncio que se hizo esta semana por parte del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, un plan nuevo sobre inmigración de la administración Biden que reemplaza al Título 42 y que tiene como objetivos favorecer la inmigración legal a Estados Unidos, bajar la presión en la frontera sur con México y aumentar los castigos a la inmigración indocumentada. Y esto incluye también pues un nuevo parol de reunificación familiar para Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Cómo es? Y vamos a ir por partes. Pasemos ahora a lo que es este plan de parol de reunificación familiar para estos países. ¿Cómo funcionaría? Sí, vamos, excelente. Para mí ha sido un gran anuncio de la administración de tratar de resolver el problema que tenemos en la frontera. Ahora bien, vamos a dar de ejemplo el programa Parol, no el Parol humanitario. Vamos a diferenciarlo del Parol humanitario. El Parol de reunificación familiar que tenía Cuba anteriormente. Exactamente así. Usted tiene que tener una petición, una reclamación familiar de un familiar que no sea de un relativo inmediato, ciudadano americano, esposa, padre o hijo, aprobada, pero pendiente en el Centro Nacional de Visa porque no tiene una visa disponible en el momento, como era anteriormente para los cubanos. Si tú tienes una reclamación que te la aprobó el Servicio de Inmigración, pero no tienes una visa disponible porque hay una espera, entonces por invitación, como trabajaba el programa Parol de Cuba, te pueden invitar para que ese familiar, ya sea un hijo mayor de 21 años de un ciudadano americano, un esposo de residente que ya esa categoría también se atrasó al 2020, los hijos de ciudadanos americanos casados, los hermanos de ciudadanos casados. Entonces, esas categorías que tienen atrasos pudieran calificar a ese parol de reunificación familiar para que la persona entre a los Estados Unidos legalmente y le puedan otorgar un permiso de trabajo. De esa manera es que va a trabajar. No es como el parol humanitario, vamos a aclararlo. Exacto. Usted tiene que tener una petición. En el parol humanitario era simple y sencillamente hacer la aplicación I-134A, lo que hablamos mucho, lo de el soporte financiero, claro. Y a través de la aplicación de CBP
ya automáticamente la persona entraba. Hay muchas preguntas, abogado, y quiero que usted pues se pueda empoderar a nuestra teleaudiencia con información para que sepan qué hacer y qué quiere decir esto. Esta nueva estrategia crea centros regionales de procesamiento para quienes buscan asilo en Estados Unidos y de esa forma no tendrían que ir a la frontera a pedir asilo. Explíquenos. Ese comunicado dice muy claramente que van a iniciar centros de procesamiento y si estoy claro, dice Colombia y Guatemala inicialmente. Para esto se va a ver por primera vez en el hemisferio occidental, aquí en nuestro hemisferio. Es un programa de refugiados que la persona no va a tener que ir a la frontera. Usted va a ir a ese centro de procesamiento en su país, vamos a suponer Colombia, usted aplica y si cumple los requisitos, entonces podrá viajar a los Estados Unidos, Canadá o España como refugiado. Vamos a aclararlo. No va a tener que hacer esa travesía. Lo que se busca es que la persona no arriesgue su vida en la travesía. Se van a crear estos centros de procesamiento, comenzando con Colombia y Guatemala. Eventualmente creemos que se van a expandir por más países, pero esto va a crear esa posibilidad que usted aplique desde su país y si cumple con esos requisitos de refugiado, entonces podrá ir a los Estados Unidos, Canadá o España. ¿Qué pasaría con los cubanos que no tienen, no sabemos si en Cuba va a haber nada de esto, obviamente, pero un cubano que salga a través de Centroamérica al primer punto que llegue, entonces ahí tendría que hacer el proceso? Excelente pregunta, Ambrosio, porque no han mencionado que se va a hacer o se va a crear un centro de procesamiento en Cuba, pero vamos a suponer un cubano que esté en Colombia, un cubano que no tiene un patrocinador para el paro humanitario, un cubano que no tiene un familiar para una reclamación, me imagino yo que no tendrá ningún problema para poder aplicar como refugiado en ese centro de procesamiento. Tenemos que esperar más instrucciones, más detalles de cómo va a trabajar todo esto porque es algo nuevo para nosotros. El título 42 será levantado el 11 de mayo, pero como dijo el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional, y cito, no significa que la frontera esté abierta, dijeron. El título 42 será reemplazado por el título 8. ¿Qué significa esto? Explíquele a los televidentes. Excelente. Lo hemos dicho, la frontera no está abierta. Regresamos al título 8 antes de la pandemia. Básicamente las personas serán procesadas. Ahora el proceso será un poco más largo. Serán puestos en un proceso de deportación expedita. Si la persona no pasa una entrevista de miedo creíble, se le dará una deportación y será deportado automáticamente a su país. Diferencia, el título 42 te expulsaban a México. Ahora te van a deportar. Ahora hay una consecuencia. Tienes una orden de deportación que te da un castigo de 5 años para entrar a los Estados Unidos. Y si tratas de reentrar después de una deportación, entonces pueden ponerte cargos criminales por tratar de reentrar después de una orden de deportación. Ahora sí va a haber consecuencias. La frontera no está abierta y existe esa confusión como que después que se acabe el título 42 las cosas van a mejorar. Eso no es correcto. Muchísimas gracias al abogado experto en inmigración, José Guerrero, por habernos explicado todo esto. Y como usted dijo, todavía hay muchas cosas que vendrán y que no se han pues explicado por parte del gobierno. Son cosas que van sucediendo poco a poco. Así que nos mantendremos al tanto. Gracias y que tenga buen día. Así será, Ambrosio. Gracias a ti. A usted.